Llegamos al último capítulo de nuestro libro La armadura de Dios de Madre Nadine, capítulo 9, el calzado del celo. Efesios 6, versos del 14 al 15, manténganse firmes, tomen como calzado el celo para propagar el evangelio de la paz. Vamos a meditar hoy de la página 160 a la página 168, ya en el penúltimo día, y creo que han sido días maravillosos y ojalá que el Espíritu Santo nos haya estado hablando al corazón y nos siga hablando al corazón y nos esté equipando para vivir este maravilloso ministerio de la intercesión. Si vamos a mantenernos firmes, debemos tener calzado apropiado. Esto es lo que significa lo del calzado del celo. Estamos en un tiempo donde necesitamos mantenernos firmes, tener una posición sólida. ¿Por qué? Porque nos va a tocar defender muchas cosas. Y defenderlas necesita que nuestra actitud sea de firmeza, de solidez. Estamos hablando de la vida en el Espíritu, estamos hablando de la comunión con el Señor y en esa comunión es que vamos a mantenernos firmes para defender la verdad, especialmente la verdad del Evangelio. ¿Qué pasa? Estamos hablando de combate espiritual, hay lucha espiritual, no se nos debe olvidar que esto significa que van a haber confrontaciones y tenemos que estar preparados para las confrontaciones que vengan. Pero no nos asustemos. Esto creo que es maravilloso porque el Señor está haciéndonos partícipes de esta gran historia de salvación y está contando con nosotros para seguir escribiendo esta historia de salvación. Madre Nadine dice que este calzado muy bien se puede unir a la bienaventuranza de Mateo 5:9. Felices los pacificadores porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Nosotros tenemos que llevar paz a donde quiera que vayamos. Somos pacificadores, calzados con el celo. ¿De qué celo estamos hablando? Del celo por el Evangelio. Tenemos que estar unidos a Jesús, al Cordero. Y aquí ya viene un tema que a muchos cristianos no les gusta escuchar, pero tenemos que escuchar porque no hay otro camino. Para llegar a la plena comunión con el Señor, la cruz, la cruz. El Cordero es la imagen del sacrificio y el sacrificio fue llevado por Jesús en la cruz del Calvario. Recuerdo aquí al gran doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, que nos decía esto, pongámosle atención, lo que decía San Juan de la Cruz: ni todas las obras juntas de Jesús se comparan con la obra de la cruz. ¿Y por qué decía esto el santo? Porque en la cruz, decía él, fuimos salvados, fuimos redimidos. Así que atención con esto, porque hay personas que quieren ver al Jesús que hace milagros, al Jesús que hace signos, prodigios, portentos, pero no quieren ver al crucificado, olvidándose que la obra de la cruz es más grande que todos estos otros signos, porque Jesús no nos salvó ni nos redimió haciendo milagros, nos salvó y nos redimió ofreciendo su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por supuesto que esto no quiere decir que las obras del Espíritu no sean importantes, pero la cruz es el centro, el eje de todo lo que hagamos en la vida espiritual. No queremos oír esto, pero hay que decirlo. Tendremos dolor, habrá sufrimiento, pero no se nos olvide que el dolor y el sufrimiento tenemos que unirlos al de Jesús, a la cruz. Estamos viviendo en una cultura que definitivamente influenciada por el espíritu malo, por Satanás, nos quiere hacer huir de la cruz. Atención, que eso fue
lo que Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús anunció por primera vez su pasión, su muerte y su resurrección. Pedro lo tomó aparte y le dijo: oremos, Señor, ¿a ti no te puede pasar esto? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Dicen que este es el primer mandamiento del demonio, no sé cuáles son los otros, pero dicen que el primer mandamiento de Satanás es este: no sufrirás, no sufrirás. Satanás nos quiere alejar de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz está el poder y la sabiduría de Dios. La cruz es el poder y la sabiduría de Dios. Esto me recuerda al grande San Luis María Griñón de Montfort, que decía: la cruz es la sabiduría y la sabiduría es la cruz. ¿Queremos sabiduría? Ahí está el signo y la fuente de la sabiduría, que es la cruz del Señor. ¿Es el sufrimiento en sí mismo? No. El sufrimiento en sí mismo es muerte, mata. No, es el sufrimiento redentor de Jesús. Porque el sufrimiento redentor de Jesús es la máxima manifestación de su amor. Es el ágape, es el amor sacrificial, es el amor oblativo, es el amor que se entrega. Tal vez nosotros no podemos amar de la misma manera, pero podemos pedir que el Señor nos llene de ese amor para que un día lleguemos a amar hasta el extremo, como dice Juan en su Evangelio. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de partir al Padre, amó a los suyos que quedaban en el mundo y los amó hasta el extremo. Y ese extremo para nosotros es la Eucaristía y es la cruz. Teresa de Calcuta decía: si quieres ver cuánto te amó Jesús, mira la cruz. Si quieres ver cuánto te ama Jesús ahora, mira al sagrario, mira a la Eucaristía. Tenemos que ser humildes. Pedro aprendió a ser humilde después de la resurrección. Todos recordamos el encuentro de Jesús con Pedro, cuando Pedro se fue a pescar otra vez al lago. Jesús le pregunta: ¿me amas? Pedro responde: te quiero. ¿Me amas? Te quiero. Y por tercera vez: ¿me amas? Pedro se pone triste y le dice: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Este Pedro ya no es el Pedro soberbio que le hubiera dicho: sí, te amo, te adoro. No, ahí Pedro reconoce que lo quiere, que todavía no es capaz de amarlo como él exige ser amado, pero que está intentándolo. Nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que tal vez no amamos con ese ágape, con ese amor oblativo, con ese amor sacrificial, pero que estamos luchando por amar al Señor como Él pide ser amado. Hablando de esto, Madre Nadine también nos recuerda que a veces la lucha de este amor ni siquiera es por el demonio o por el mundo, ni mucho menos, sino que tenemos que elegir entre amarnos a nosotros o amar a Dios. Amarnos a nosotros mismos o amar a Dios. Que esa es la lucha y ese es el problema más grande. Porque a veces estamos amando más ese pequeño reino que está dentro de nosotros. Y aquí hay que decidir entre amarme a mí mismo, amar mi pequeño reino dentro de mí, o amar a Dios. Y aunque no lo ame perfectamente, caminar por y en ese amor. Y desde ese amor, escoger siempre la verdad, dice Madre Nadine. Escoger siempre lo que es correcto, aunque esto nos traiga consecuencias en el mundo, y sí que las van a ver. Porque cuando elegimos a Dios por sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, vamos a ver que muchas cosas que hacemos y decimos
no son correctas. Y cuando comenzamos a hacer lo correcto, pues van a haber consecuencias. Pero tampoco nos debe asustar esto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Siempre. ¿Hay cruz? Pues sí. Pero la cruz es el instrumento que Dios usó para reconciliar a los hombres con Él. Y quiere seguir usando ese instrumento a través de nosotros para seguir reconciliando más almas con Él. Atención, para seguir reconciliando más almas con Él. Otra vez la cruz. El Espíritu Santo nos va a llevar a la cruz. Pero atención, a la cruz que es perfecta para nosotros. La que Él sabe que es perfecta para nosotros. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Él sabe cuánto y cómo y dónde podemos soportar, porque con la prueba vendrá la gracia. Con la prueba vendrá la gracia para soportarla. Este amor crucificado, este amor ágape, este amor oblativo, este amor sacrificial, es el arma más poderosa que tenemos para vencer el mal. Es el arma más poderosa que tenemos para vencer el mal, para vencer el pecado. El amor, dice el Cantar de los Cantares, es más fuerte que la muerte. Por eso Pablo decía, venzan el mal a fuerza de bien. Por eso Jesús nos dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Por eso Jesús nos dijo que no hay ningún mérito en hacerle bien al que nos puede hacer bien de regreso, porque hasta los malos lo hacen. El mérito está en hacerle bien a aquel que tal vez no nos va a agradecer, o peor aún, nos va a devolver mal por bien. Ahí está el poder en el amor. Ahí está la sabiduría en el amor sacrificado. Madre Nadine nos cuenta su testimonio, cómo ella un día se dio cuenta que no tenía ninguna sabiduría para lo que el Señor le estaba pidiendo. Y le pidió sabiduría al Señor, y el Señor le dio una palabra a través de Isaías 53 y el verso 7. Todos conocemos el texto porque es el texto del siervo sufriente. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja permanece muda. Y ella cuenta cómo se admiró cuando el Señor le puso esta palabra, porque con esta palabra el Señor les recordaba que la sabiduría más grande es la que lleva al Calvario por amor. Es imitar al Cordero, el amor del Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero? Es vulnerabilidad, es impotencia, es debilidad, es víctima silenciosa. Y el Señor nos invita a ser como corderos. Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá su descendencia y tendrá larga vida, y por él se cumplirá la voluntad de Dios. Cuando nos hacemos uno con el Cordero, nosotros debemos de estar dispuestos al sacrificio, porque uniéndonos al único Cordero, porque el único Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús, haciéndonos corderos con Él, imitamos su sacrificio, teniendo en cuenta que el sacrificio que vale es el que está movido por el amor. Satanás nos dice que huyamos del sufrimiento, el mundo nos dice que huyamos del sufrimiento, pero el Espíritu nos lleva al Calvario.
nos lleva a vivir ese amor redentor, ese amor oblativo, ese amor que hace que otros conozcan y alcancen la vida eterna. Juan 17:3, Jesús les dijo: la vida eterna es esta, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Queremos que más almas alcancen la vida eterna. Unámonos a Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ofrezcámonos con Él por la salvación y la redención de otros. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.